en uno de los lugares más impactantes y enigmáticos de Buenos Aires, el Cementerio de la Recoleta. Un sitio lleno de historia, arte y personajes que marcaron al país. Pero esta visita tiene algo especial, porque justo al llegar me encontré con una oportunidad única, un recorrido guiado gratuito, que estaba a punto de empezar. Y además, quédate hasta el final, porque te voy a mostrar un lugar con una de las mejores vistas a este cementerio al atardecer. Así que hoy no solo voy a mostrarte este lugar increíble, sino que también te voy a llevar conmigo a descubrir las historias, secretos y curiosidades que esconde cada rincón. Vení conmigo. La entrada al cementerio de la Recoleta es gratuita para residentes argentinos. Tenés que presentar el DNI. Así que si estás pensando en visitarlo, no te olvides de llevarlo. Y para los turistas extranjeros, el costo es de 24.000 pesos. El cementerio ofrece visitas guiadas de forma gratuita y también tiene visitas pagas en otros idiomas. El horario es de lunes a domingo de 9 a 17 horas. Construido en el año 1822 como primer cementerio público de la ciudad. Luego, hacia fines del siglo XIX, las familias más acomodadas y aristocráticas del país la empezaron a elegir como su necrópolis preferida. Entre las personalidades que descansan en este cementerio figuran líderes políticos, presidentes de la nación, escritores, premios Nobel, deportistas y empresarios. Las la arquitectura que hoy forma parte de este cementerio, que es otro de los grandes motivos por los cuales es visitado y por los cuales es uno de los cementerios más reconocidos. Debo decir que el cementerio sigue activo al día de hoy, o sea, es un lugar donde se sigue haciendo sepelios, donde se sigue visitando a los difuntos. Esto hace entonces que tengamos que tener ciertas medidas también de respeto a las familias que aún asisten a este lugar. Que tiene una lápida que dice así: aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Si hay argentinos aquí en el grupo, bueno, seguramente el nombre de San Martín nos llega muy cercanamente porque es nuestro padre de la patria, nuestro gran libertador, que realiza esta campaña de independencia donde se liberan los territorios que hoy son Argentina, Chile, Perú, este gran cruce de estas piedras se trajeron especialmente desde Mendoza a Buenos Aires y formaban parte de esas montañas. ¿Por qué se trajeron? Para cumplir el sueño de Tomás Guido, que fue un amigo personal de San Martín y que fue su mano derecha durante todos esos años de independencia. Tomás Guido conocía muy bien esas montañas, las amaba, y en más de una oportunidad había dicho: al morir quiero que mis restos queden bajo estas montañas. Cuando él murió, bueno, su hijo trató de cumplir ese sueño, por eso él hace traer las piedras desde la cordillera a Buenos Aires en ferrocarril y construyó con sus manos esta bóveda a modo de gruta. Bueno, que en general eran familias patricias, familias muy vinculadas al mercado agroexportador, con grandes fortunas, empiezan también a traer esa inspiración europea a través de los grandes cementerios monumentales europeos. Y las firmas de los grandes arquitectos, de los grandes escultores, los materiales también empiezan a ser europeos. Uno de los grandes temores que había en ese momento era olvidar a los difuntos. Entonces una forma de mantenerlos en la memoria y en el homenaje era construir estos espacios de homenaje, de memoria y también de prestigio. No me gusta decir que las familias competían entre sí, pero cada una quería sin duda dejar su sello. Una de esas familias fue la familia Paz. José Clemente Paz fue un político, diplomático muchos años, embajador argentino en Francia, que además fue el creador, el fundador del diario La Prensa, un hombre de mucho dinero sin pasear. Una particularidad que tiene el cementerio es que se ven los féretros, por eso no está permitido sacar fotos en el interior, porque es un espacio privado. Esto que uno ve se llama muerte a vista. Era la importancia del difunto a través de su féretro. Entonces, a final del siglo XIX, el valor de la madera con que se hacía el féretro, la cantidad de herrajes de bronce, de plata, todo lo que acompañaba esa pompa fúnebre marcaba la importancia de quien había fallecido. Los propietarios generalmente se ubicaban en el sector principal.
el resto de la familia en el subsuelo. Fíjense que hay una escalera, porque la mayoría de las bóvedas tienen subsuelos por debajo de vereda. Pueden llegar hasta los 5 metros de profundidad cuando tienen 2 subsuelos que son más grandes, ¿no es cierto?, que lo que nosotros vemos sobre superficie. Así que tienen espacios más grandes, recintos en el interior, y sobre las paredes, bueno, aparecen estas estructuras que se llaman catres, donde son depositados los distintos féretros familiares. Así que fue como una costumbre, ¿no?, propia del cementerio. El mausoleo de la familia Roca, declarado Monumento Histórico Nacional, alberga los restos del expresidente Julio Argentino Roca, quien fuera presidente en 2 periodos, 1880 al 1886 y 1898 al 1904. Destaca por sus esculturas de bronce y honra a una de las familias más influyentes de la historia argentina. Mucho aporte inmigratorio. Uno de ellos fue el roverano. La mayoría de los inmigrantes venían sin dinero, así que allí está un poco representado, ¿no?, ese inmigrante trabajador que venía en barco, vestido muy sencillo, ¿no es cierto? Y la pose es con una mano adelante y otra atrás. En ese momento se decía así cuando uno venía sin dinero, venir solo con lo puesto, ¿no?, a trabajar. Esa mirada en el futuro, ¿no?, esa mirada que parece mirar ese horizonte, sería ese futuro que se buscaba, ¿no es cierto?, un futuro mejor para la familia. También un arquitecto francés, Albert Gibert, para una familia vasco-francesa, los Leloir, que llegaron a mediados del siglo XIX y que fueron grandes ganaderos de la República Argentina, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Así que este diseño es muy original. Es absolutamente ecléctico porque es muy diferente en la base cúbica que da ingreso a la capilla con ese templete neoclásico que está en la parte superior. Sin duda un detalle que llama la atención es el techo. Entre las columnas nosotros vemos la imagen de un Cristo Redentor. Y fíjense que eso no es una pintura, sino que es mosaico veneciano. Está formado por pequeñas piezas. Cada pieza se trabajó en vidrio coloreado y en láminas de oro 24 quilates. Por eso tiene ese brillo tan especial y por eso es una de las más valiosas también. Debajo hay una estructura de bronce que es el lucernario, que permite que la luz natural ingrese para iluminar suavemente el altar de oración y al mismo tiempo desde adentro levantar la mirada y ver el Cristo que está a 12 metros de altura. O sea, ese techo se ve desde afuera y también desde adentro. En las esquinas hay 4 copones de una piedra rosada que se llama rodocrosita. Es una piedra semipreciosa y es la que nos identifica como país porque es la piedra nacional argentina. Es una piedra que se extrae del noroeste de nuestro país, de la provincia de Catamarca. Se usa mucho en joyería, así que seguramente van a ver rodocrosita estos días que estén por aquí por Buenos Aires. Y como si todo esto fuera poco, la familia Leloir tuvo un descendiente que fue un médico argentino y un gran científico argentino. Él ganó el Premio Nobel de Química en 1970 y también descansa aquí con su familia. La Argentina tiene 5 premios Nobel y en Recoleta hay 2. Uno es el doctor Leloir y en otro sector Carlos Saavedra Lamas, que fue Premio Nobel de la Paz en los años 30. Así que eso también es muy importante para nosotros, no tiene mucho prestigio para nosotros. David Aleno. Su padre era inmigrante italiano y ellos desde muy jóvenes trabajaron en este cementerio. Eso fue a finales del siglo XIX. Juan, que está allí representado, fue constructor de las primeras bóvedas de este lugar. Y su hermano David, a los 13 años, empieza a trabajar como cuidador de bóvedas, el que se encarga de la limpieza, ¿cierto? Es el que tiene la llave, es contratado por la familia y diariamente viene a hacer la limpieza. Uno de los tantos mitos y leyendas de este lugar es que a David Aleno aún se lo escucha rondando y limpiando el cementerio. Los propios empleados que trabajan de noche lo escuchan. ¿Será cierto este mito? Personalidades destacadas.
Y el cementerio también representa la medicina argentina, con muchos médicos y médicas que descansan en este lugar. Muchos de los nombres de nuestros hospitales públicos tienen a sus protagonistas en este sitio. Uno de ellos fue el doctor Francisco Muniz, que fue un médico militar y un médico también cirujano, ¿sí?, del siglo XIX. Aquí lo que vemos en esa imagen es un momento en que él protege a uno de esos heridos, ¿no es cierto?, en batalla, en combate. Él participó en muchos hechos bélicos y la representación femenina es una alegoría de la medicina. En una de sus manos la vara de Esculapio, en la otra la empuñadura, recordando que fue médico y militar. La obra realmente es bellísima, está hecha en bronce, patinado, fue por concurso, ganada por Ettore Ximénez, un artista italiano que hizo absolutamente todo en Italia, y él se trasladó en barco con todos los fragmentos ya realizados en Italia y se quedó el tiempo necesario aquí para ensamblar finalmente toda la obra. La gana por concurso que había hecho justamente el Estado argentino. Si llegaste hasta acá y te está gustando este video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos. De esa manera me ayudas muchísimo para que yo pueda seguir subiendo contenido. Que le va a dar la bienvenida a cada persona que esté dentro de esta bóveda. ¿A qué voy con todo esto? Más allá de la tecnología que va a tener esta bóveda. Voy a todo esto aunque no quedó hace un tiempo atrás. Ya hay una bóveda, En este caso es un caso especial, porque aquí descansa una primera dama llamada se transforma en un personaje importante y polémico al mismo tiempo, donde su figura empieza a ser ese foco de amores y de odios. Muere muy joven, a los 33 años, el 26 de julio de 1952. Sus restos son velados en grandes funerales aquí en Buenos Aires, 16 días de funerales, más de 2 millones de personas que acuden a su despedida, y el ingreso a un espacio muy simbólico que no fue un cementerio, sino que sus restos se llevaron al edificio de la Central Obrera. Allí es donde se ubican los restos de Eva Perón. Esos restos, 3 años después, en el 55, van a ser retirados secretamente por el gobierno que ejecutó en el 55 el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Perón. A partir de ese golpe comienza un proceso de proscripción o prohibición de todo lo que simbolizaba Eva y Perón. En ese proceso se decide ingresar secretamente a la CGT, donde estaban los restos de Evita, y llevárselos de allí. Durante 18 años nadie supo dónde estaban los restos de Eva Perón. Hoy sabemos qué pasó. ¿Dónde estuvieron esos restos? Estuvieron escondidos, primero en Buenos Aires, en diferentes lugares, y finalmente llevados a Italia con un nombre falso. Con el nombre de María Maggi de Magistri, los restos de Evita se llevan al Cementerio Mayor de Milán. Allí estarán 14 años más, hasta 1971, en que se decide entregar sus restos a su esposo Perón, que estaba exiliado en Madrid. Finalmente los restos vuelven a la Argentina y desde 1976 están aquí con su familia, que era quien había comprado esta bóveda, ¿no? Su hermana Elisa había comprado la bóveda sin pensar que Evita alguna vez iba a estar aquí. Bueno, obviamente los cementerios tienen sus mitos, como vimos respecto a su ratito, y este es uno de los lugares que generó un mito, vinculado a esta imagen donde está Liliana y su perrito Sabu. Liliana fue una joven que murió en 1970 en un viaje que ella hizo a Austria. Ella se había ido con su marido a esquiar.
Una noche, mientras dormían en su hotel, cae una avalancha, una luz de nieve muy fuerte que provoca grandes destrozos en el hotel. La nieve invadió los interiores y los dormían junto con huéspedes, son rescatados con vida, su esposo se salva, pero ella muere unas horas después de ser rescatada. Sus padres construyen la bóveda en medio de su gran dolor, ella era su única hija, era muy joven, tenía 26 años cuando falleció. Por eso es que construyen la bóveda y mandan a hacer esta imagen a un escultor para recuperar de alguna manera esa esencia que ella había tenido. Y entre esas esencias también los amores que la habían acompañado. Por eso en su mano izquierda ella tiene su anillo de compromiso, su alianza de matrimonio, ese amor que la acompañó hasta último momento, ¿no? Su esposo. Y del otro lado, Sabú, un perrito que había sido su amor en la infancia y en la adolescencia. Y con los años atravesó un mito especialmente a Sabú. Ese mito decía que si uno venía al cementerio de la Recoleta y le tocaba la nariz al perro, iba a tener buena suerte. ¿Quién se quiere perder la suerte? Nadie. Así que cada uno que venía le tocaba la nariz y la pátina poquito a poco se fue desgastando. Con los años y la llegada de los viajeros, se decía que si uno estaba viajando y le tocaba la nariz al perro, iba a volver al cementerio, con lo cual iba a volver a viajar. Y la gente, feliz de hacerlo, le tocaba la nariz al perro, pero no escuchaba que el mito dice que va a volver al cementerio, no se sabe cómo volverá. Estos mitos hicieron que la gente se comprometiera mucho y a veces hasta le dejaban comida al perro. Aparecía comida balanceada, caramelos, dinero, de todo un poco. Y por eso hoy está esta valla que ustedes ven. La familia es una familia muy presente y se encontraba con todo este panorama. Por ese motivo es que se decidió, además para cuidar a Sabú, colocar la valla. Bartolomé Mitre, años 1821 al 1906. Militar, periodista, poeta e historiador, coronando su actuación como presidente de la Nación. Este mausoleo es una obra destacada de mármol con esculturas del italiano Eduardo Rubino, que incluyen figuras alegóricas que representan el deber, la justicia y la libertad, reflejando su rol como expresidente y prócer argentino. El mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento es un monumento histórico nacional, diseñado por el propio prócer, con influencias masónicas. Inaugurado en 1888. Destaca por un obelisco coronado por un cóndor de bronce y un autorrelieve del dios Mercurio, obra de Víctor de Paul. Sus restos llegaron al cementerio el 21 de septiembre de 1888, tras un emotivo traslado desde Paraguay. Es uno de los sepulcros más visitados dentro del cementerio, por su valor histórico y su ubicación destacada. Mausoleo de Bernardo de Irigoyen, años 1822 al 1906. Bernardo de Irigoyen fue un abogado, diplomático y político argentino. 2 veces ministro de Relaciones Exteriores y una vez ministro del Interior. En el año 1898 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este mausoleo, destacado por su arquitectura neoclásica con elementos eclécticos, incluyendo esculturas de doncellas griegas arcaicas en su entrada. La bóveda conmemora al político y diplomático argentino, exhibiendo relieves y placas conmemorativas. Mausoleo de Valentín Alsina, destacado jurista y político argentino. Es una obra hecha de mármol, creada por el escultor belga Jacques de Braqueler, y cuenta con una figura de pie del prócer, la cual fue inaugurada en el año 1917.
Mausoleo de Juan Manuel de Rosas, 1793 al 1877. Es una de las figuras más polémicas de la historia argentina, considerado simultáneamente un defensor de la soberanía nacional por nacionalistas y un tirano dictatorial por liberales. Gobernó Buenos Aires con mano dura, imponiendo orden mediante la violencia política, pero defendiendo los intereses económicos de la provincia y la Confederación. Su figura sigue dividiendo aguas en la grieta histórica argentina, valorado por su fuerza y patriotismo por unos y condenado por su autoritarismo por otros. Mausoleo de Raúl Ricardo Alfonsín, 1927 al 2009. Fue un abogado y político argentino que se desempeñó como presidente de la Nación entre los años 1983 al 1989 y tuvo una extensa trayectoria en la UCR, la Unión Cívica Radical. Su gobierno marcó el retorno a la democracia luego de la última dictadura militar, con un enfoque en la consolidación de las instituciones democráticas y los derechos humanos. También debió enfrentar desafíos económicos y sociales, incluyendo la hiperinflación. Recorrer el cementerio de la Recoleta es meterse en la historia del país, en sus personajes, en sus secretos. Es realmente un museo a cielo abierto. Cada rincón tiene algo para contar, y la verdad es que una sola visita no alcanza para descubrirlo todo. Si venís a Buenos Aires, este lugar no puede faltar en tu recorrido. Y si tenés la oportunidad de hacerlo con guía, como me pasó hoy, la experiencia cambia completamente. Ahora sí, vamos a cerrar el día de una forma muy especial. Después de recorrer tanta historia, hay una forma perfecta de cerrar esta visita. Yo elegí terminar el día así. Imagínate esto, el sol bajando, una vista panorámica increíble y un café calentito en la mano. Así que ya sabes, si venís por acá, regálate este momento. Sentarte, frenar un segundo y disfrutar el atardecer mirando todo desde arriba. Porque a veces los mejores viajes no terminan cuando te vas, sino cuando te quedás a contemplarlos. Este lugar se llama Bartola y es un bar que está ubicado justo enfrente al cementerio, sobre la calle Junín. Yo elegí tomar un café, pero si vienen en grupo, el lugar tiene una carta extensa de tragos y bebidas alcohólicas. Este momento refleja exactamente los contrastes de Buenos Aires. Por un lado, un cementerio que rememora la historia argentina, y del otro lado, una calle llena de bares y restaurantes que muestran ambiente de alegría y comodidad. Si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal para no perderte los próximos videos. Y de esa manera me ayudás a que yo pueda seguir subiendo contenido. Yo soy Ani y nos vemos en el próximo destino. Besitos.